Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakharov en este jueves 9 de abril, 6 de la tarde, primer vídeo del jueves. Hoy, ¿de qué vamos a hablar en esta serie de dos vídeos? Que ya sabéis que estoy haciéndolo así para que me quepa más contenido. ¿De qué vamos a hablar en la serie de dos vídeos de hoy jueves? Mirad, voy a poner una escena, ¿vale? Imagínate que eres un general español y que necesita golpear un objetivo a 300 kilómetros, ¿vale? Yo qué sé, me lo invento, un nodo logístico, un puesto de mando, una batería de misiles que está amenazando tu posición. Mira a tu alrededor y... ¿qué encuentras? Decídmelo. Nada, ¿verdad? Nada, cero, porque España lleva desde el año 2011 sin un solo lanzacohetes en servicio, desde que se dieron de baja los míticos Teruel. 15 años y el programa que debía resolverlo, el SEALAM, saltó por los aires por culpa de consideraciones políticas de este gobierno y sobre todo de los socios de gobierno de este gobierno respecto al conflicto de Israel con la Franja de Gaza, o en la Franja de Gaza. Ya no se le puede llamar conflicto a eso, porque en realidad es, pues bueno, vete Israel allí arrasando. Y debido a eso, pues, este gobierno decidió hacer saltar por los aires todo el programa. Pero bueno, antes de meternos en el barro, vamos a situarnos, ¿vale? Cuando estamos hablando de fuego en profundidad, o sea, ataques en profundidad, y estamos haciéndolo en el ámbito de un ejército moderno, hablamos de capacidad de golpear objetivos a 40, 150, 300 kilómetros o más, ¿no? De distancia. Es decir, más allá de lo que alcanzaría, bueno, 40 kilómetros no, más bien 150, 300 kilómetros, es decir, más allá de lo que puedes alcanzar con tu artillería convencional. Y esto es lo que nos permiten hacer los lanzacohetes o la artillería de cohetes múltiples sistemas, como el norteamericano HIMARS, que todos conocéis, y al que hemos visto estar, perdonad, es que sigo malo, ¿vale? El que hemos visto operar en Ucrania, o el mítico Chunmoo surcoreano, ¿vale? Que llega hasta los 290 kilómetros de alcance máximo, o eso dicen ellos, ¿vale? Bien, España teníamos, como ya he dicho antes, algo muy parecido. Eran los míticos Teruel, que eran básicamente una copia española del Grad soviético. El alcance, ridículo, 20 kilómetros y precisión la que Dios quiera. O sea, los Teruel tenían, pues eso, un alcance de 20 kilómetros y una precisión, pues, a ojo de buen cubero. Se retiraron en 2011 sin reemplazo y desde entonces el ejército de tierra en España, pues, tiene un agujero enorme en su capacidad, digamos, de fuego a largo alcance, ¿vale? Es un agujero que no solo comparte el ejército de tierra, sino que comparten todos. Ya sabéis la alergia que tiene nuestro país a adquirir sistemas de ataque de largo alcance. Es algo increíble. En ningún sitio, 43 Taurus en el ejército del aire, en la armada ni un solo TILAM ni nada que se le parezca al TILAM. Y aquí, pues, lo mismo. Pues nada, teníamos el Teruel, 20 kilómetros, y ahora el SEALAM al carajo, ¿vale? No tenemos absolutamente nada. Por supuesto, olvidados de misiles balísticos, ni nada que se le parezca. Bien, pues ahora que sabemos la importancia que tienen los misiles de ataque a largo alcance, no voy a decir misiles balísticos, que sería lo de Irán, pero en general, la misilística en general, después de todos los conflictos que estamos viendo, no solamente el de Irán, sino el anterior en Ucrania, el Nagorno-Karabaj, o sea, todos los conflictos que llevamos del siglo XXI, podríamos decir que la artillería de cohetes ha tenido un papel relevante en todo ello. Y por eso, este agujero es absolutamente inaceptable. Y el programa SEALAM, que son las siglas, ya sabéis, de Sistema Lanzador de Alta Movilidad, era el intento de España de tapar ese agujero. Pero bueno, al final hemos visto cómo se ha ido retrasando todo. Su historia es sin duda un caso de estudio sobre lo que pasa cuando la geopolítica choca con la industria de defensa y con las necesidades estratégicas. Por eso, cuando os digo que lo del F-35 es más profundo de lo que os pensáis algunos, no lo digo porque sí. Es decir, cuando la geopolítica choca de frente con estas cosas, se dan estas situaciones, ¿vale? Pero bueno, si tenéis curiosidad por saber cuál es el estado actual del SEALAM y hacia dónde caminamos, coge palomita, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y vente conmigo a ver
a ver cómo se encuentra la artillería de cohetes en España actualmente. Comenzamos. Bueno, y para dar un poquito de vidilla, ¿no? Vamos a poneros, como siempre, una serie de vídeos en las cuales pues vais a poder ver un poco varios sistemas. Aquí tenéis el Pulse de Elbit, que es en el que se basa el SILA en español, como ya lo sabéis. Y bueno, vamos a empezar hablando de la pregunta más básica, ¿no? Que podemos hacernos todos. ¿Y para qué quiere España el SILA? ¿No? Yo sé que a esta altura de la película parece increíble que lo tenga que explicar, pero seguramente lo tenga que explicar. ¿Por qué necesita España el SILA? Bueno, hay quien piensa que, bueno, que como estamos lejos de Rusia, ¿no? Esto no va con nosotros. El tema de Rusia, Ucrania y todo lo que pasa en el flanco este no va con nosotros. Pero vamos a intentar verlo con un poquito de calma, ¿vale? Porque hay mucha gente que cree que España solo tiene un teatro de operaciones posible, que es el flanco sur y el Sahel, en concreto Marruecos. Hay gente que vive obsesionada, o sea, se levanta y se acuesta pensando que Marruecos cualquier día pues invade España, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay algunos que ya piensan que ya directamente ya la han invadido, a través de la inmigración y tal, la conquista silenciosa, ¿no, compadre? Como decían los compadres en el vídeo ese mítico, la conquista silenciosa. Bueno, pues hay gente que ya lo da por hecho, hay gente que cree que va a ocurrir en cualquier momento, pero entre los que piensan que va a ocurrir en cualquier momento y los que piensan que ya estamos en eso, pues la cuestión es que nadie atiende a otras situaciones. Mirad, vamos a olvidarnos del tema de la OTAN, ¿vale? Porque la OTAN, pues bueno, la OTAN ya yo sigo defendiendo que es muy posible que este año veamos morir la OTAN, ¿vale? En 2026 puede ser el año en que veamos morir la OTAN. Pero bueno, más allá de eso, la Unión Europea, en lo que respecta a Rusia, sustituye a lo que hacía la OTAN. O sea, la Unión Europea va a heredar ese rol que tenía la OTAN de contención a Rusia, lo va a heredar ahora la Unión Europea, porque aunque para Estados Unidos la OTAN, Rusia no sea una amenaza, para Europa sí que lo es. Entonces la Unión Europea va a tener que tomar el testigo de la OTAN y nuestros compromisos que teníamos con la OTAN, como miembro de la alianza, pues se van a seguir manteniendo a través de la Unión Europea y se va a esperar que podamos contribuir con unidades de ataque en profundidad, de fuego en profundidad, a esa Unión Europea. O sea, sin lanzacohetes, nuestra contribución directamente no existe. No podemos aportar nada en este ámbito. Y estamos a los demás pidiéndoles que nos cubran en el flanco sur, que es el que nos interesa a todos. O sea, tú daros cuenta de lo que estamos diciendo. Nosotros no aportamos nada para ayudaros en el flanco este en respecto a esa capacidad de ataque en profundidad, porque es verdad, no aportamos nada. Todo lo que hemos dado hasta ahora han sido los Hawk, que estuvimos viendo en el vídeo del antiaéreo Hawk, que el alcance pues ya sabéis cuál es. Y ya está, y es todo lo que hemos dado, ¿no? A Ucrania. Nosotros no le hemos dado capacidad de golpear en territorio ruso porque no la tenemos. No que no se la hemos dado porque no queramos, es que no la tenemos. Entonces, luego, ¿cómo pides tú luego a tus socios, oye, necesito ataque a largo alcance? Pues yo no tengo. Pues, oye, chico, pues si no tienes, pues haber estudiado, ¿no? Es decir, ¿entendéis? O sea, no sé si me estoy explicando. Yo lo veo con bastante lógica, ¿no? Es decir, tienes que... Lo que no puedes hacer es pedir a los demás lo que tú no haces, ¿vale? Eso es algo interesante. Pero es que luego en el propio flanco sur, es decir, España tiene Ceuta y Melilla, ya lo sabéis, tiene Canarias, tiene el estrecho de Gibraltar, tiene las Baleares. El estrecho de Gibraltar, de hecho, es donde pasa el 20% del tráfico marítimo mundial. O sea, un sistema de cohetes, de la artillería de cohetes de alcance de 150 a 300 kilómetros, situado en Tarifa, en Ceuta, en Melilla o en Algeciras, pues puede cerrar el estrecho. Puede cerrar el estrecho a cualquier flota adversaria. O sea, es generar una burbuja A2, AD de denegación de acceso al mar en toda una zona a un coste bastante razonable. Eso es lo que te permite la artillería de cohetes. Y en tercer lugar, pues todos los conflictos que estamos viendo. O sea, si algo se está demostrando de todas las guerras que estamos viendo durante los últimos siglo XXI, es que el lanzacohetes múltiple no es un arma, no sé,
No es un dinosaurio de otra época, ¿no? Como hoy día se pretende también decir, no, es que es vulnerable a drones y tal. A ver, chicos, todo sistema en tierra y tal, pues siempre va a ser vulnerable a drones y todas estas historias, pero eso no quiere decir que su capacidad, por ello, sea menos importante. Es el arma del presente. El HIMARS ha cambiado batallas enteras destruyendo depósitos de munición, puestos de mando, concentraciones logísticas. O sea, Ucrania ha demostrado que un ejército sin fuego en profundidad simplemente está combatiendo con una mano atada a la espalda. ¿Vale? Y esa es la realidad de la situación. Y España, pues desde el año 2011 está con las dos manos atadas a la espalda en ese aspecto. Por eso el Plan Fuerza 2035 del Ministerio de Defensa identificó rápidamente esto como una brecha importante y prioritaria a solucionar. Y la solución se llamó SILA, ¿vale? Bien, ahora que hemos entendido por qué es importante el SILA, vamos a ver cómo se originó el SILA, aunque ya tengo un vídeo hablando de esto, y de dónde viene y tal, y cuál es su situación actual. Bien, el SILA original, como ya sabéis, pues fue diseñado haciendo lo que muchos países hacen. Es decir, España no hizo tampoco nada muy extraño. Es decir, buscaron un sistema que ya estuviera, o sea, que ya existiera y estuviera adaptado, o sea, perdón, que ya existiera y estuviera madurado, y decidieron adaptarlo. ¿Y qué sistema eligieron? Bueno, me acuerdo yo que cuando esto ocurrió, pues había como varios candidatos y precisamente se quedaron al final el HIMARS estadounidense y el Pulse israelí. Yo me acuerdo que el debate era uno u otro y había como mucha, en el mundillo así de la defensa, había como muchísima comidilla, ¿no? De cuál será. Pues bueno, al final fue elegido el sistema israelí de Elbit System, el Pulse. Pulse o las siglas en inglés de Precise and Universal Launching System. Básicamente es un lanzacohetes modular muy inteligente, ¿vale? Va sobre un camión 8x8 y lleva pues dos pods sellados intercambiables. Cada pod puede alojar cohetes de distinto calibre, ¿vale? Distinto calibre, distinto alcance. Tiene pods pequeños, ¿vale? Para, por ejemplo, los cohetes Acular, de la familia Acular, que son de 122 milímetros y pueden alcanzar 40 kilómetros, más o menos lo que los ATP K9 Thunder alcanzarán con determinado tipo de munición. Pods medianos con capacidad para albergar los famosos cohetes extra de 3 y que pueden alcanzar hasta 150 kilómetros. Y finalmente pods grandes en los que pueden encajar los Predator Hawk, que son los que alcanzan hasta 300 kilómetros. Es decir, que en el mismo camión puedes tener un arma de saturación a 40 kilómetros, un sistema de precisión a 300 kilómetros, en fin, cambias el pod y cambias la misión. Ese era el Pulse y esa es una de las razones por las cuales fue escogido. Pues bueno, en diciembre de 2023 se adjudicó el contrato, 576 millones de eurazos, para la UTE, formada por Escribano y Rheinmetall Expal, que fue cuando Rheinmetall compró la española Expal Munitions, ¿vale? El objetivo eran 12 lanzadores, vehículos de apoyo y 680 cohetes guiados. El plan incluía transferencia tecnológica, es decir, que Elbit cedería todo el software de tiro, la arquitectura de los pods, el sistema de control de fuego, todo para que los ingenieros españoles simplemente lo tuvieran que integrar con sus propios sistemas. Sobre el papel era una solución rápida, probada y con capacidad de crecimiento. Lo que pasa es que, como sabéis, Escribano está, muy conectada con el gobierno. Entonces, la gente de Escribano ya sabían lo que iba a hacer el gobierno con Israel y con los contratos de sistemas de armas con Israel. Lo sabía desde hacía tiempo. Entonces se tiraron bastante tiempo, valga la redundancia, trabajando sobre el software de tiro para sacar todos los componentes israelíes lo máximo posible y lo más rápido posible del sistema antes de tomar la decisión. Y eso es lo que ha salvado el programa, señores. Si Escribano no llega a hacer eso, el programa se hubiera ido al traste. Y ahora estaríamos probablemente comprando el chusmó, seguramente. Oye, que a lo mejor habría salido mejor, no lo sé. Pero seguramente no existiría un programa propio, seguro.
porque eso estaba hasta arriba de sistemas israelíes. Entonces, pues bueno, hubiera sido cargarse el programa. Pasa que esta gente lo vio venir, o puede que incluso se lo chivaran desde defensa. Nuestra amiga Dora la Exploradora, no lo sabemos, nunca lo sabremos. La cuestión es que hicieron eso y salvaron los muebles. Claro, salvaron al menos el software de tiro, la plataforma, el camión, al final pues puede ser cualquier cosa. Los pods, pues bueno, los pods evidentemente los pierdes la munición, o sea, los efectores, pero bueno, mantienes el software y mantienes la plataforma, que puede ser cualquiera. Pues lo único que necesitas son nuevos pods, una nueva plataforma y nuevos efectores, básicamente. Eso es lo que necesitabas para resucitarlo, ¿vale? Pero el corazón al menos lo habían conseguido conservar. Bien, pues llegó Gaza. Y llegó Gaza y tal y como Escribano había previsto, pues el 7 de octubre de 2023 Hamas atacó Israel e Israel lanzó una respuesta militar que cambió por completo la regla del juego político en Europa, diría yo. El gobierno español se fue endureciendo su postura, progresivamente, principalmente instigado por sus socios de gobierno. Y bueno, pues ese empuje, ese endurecimiento de la postura frente a Israel, pues bueno, empezó con simples declaraciones, luego ya algunas presiones de algunos lobbies en España, no solamente los socios de gobierno, y finalmente culminó que en septiembre, estamos hablando que esto ocurrió en octubre, en septiembre de 2025, el subdirector general de adquisiciones firmó la anulación simultánea de dos contratos, el SILAM por 576 millones de euros y el Spike LR2 por 285 millones de euros. 861 millones de euros se volatilizaron de un día para otro. El motivo oficial registrado en el sistema otro. O sea, cuando tú cancelas estas cosas, perdona, es que estoy fatal. Tienes que poner motivos, ¿no? Pues tengo que abrir un listado de motivos y habría una opción para otro. Pues opción, otro. Motivo de cancelación, otro. No se sabe, ¿no? A día de hoy, algún día lo sabremos. Pero bueno, el motivo real está claro, ¿no? Según fuentes del ministerio, el motivo real era dependencia cero de material israelí, ¿vale? Estamos viendo, por cierto, los vídeos en Acción El Pulse. Dependencia cero del material israelí. ¿Veis? Por ejemplo, aquí va montado sobre un camión Mercedes, ¿no? Que podéis montado aquí, pues sobre me parece que un... bueno, no lo he visto. Pero bueno, como podéis montado en distintas plataformas. No tiene que ser una solamente. Y bueno, y ahí tenéis los pods, ¿vale? De distintos tamaños. En fin, ahí está el sistema. Bueno, evidentemente para el ejército de tierra, como os podéis imaginar, esto fue un golpe muy duro, ¿vale? No solamente se perdía el SILAM, sino que además, pues, extendía una brecha que ya duraba 14 años. Y encima también de rebote perdían el Spike. Y todo ello sin alternativa a la vista. O al menos eso parecía, ¿vale? Eso parecía. Vamos ahora al renacimiento cual ave fénix del SILAM. Vamos a hablar qué es lo que pasó posteriormente a aquello. Bueno, pues no hubo que esperar mucho. 4 meses después de aquel incidente en septiembre de 2025, concretamente en enero del 26, ocurre algo interesante. La misma UTE que había liderado la integración del Pulse israelí, la que tenía el contrato original, es decir, Escribano y Rheinmetall Expal Munitions, presentaron ante la DGAM, la Dirección General del Armamento, ya lo sabéis, una propuesta completamente nueva. Y el titular era muy potente. SILAM 100% nacional, libre de tecnología israelí. Si recordáis lo que os he dicho previamente, Escribano, conocedor de lo que iba a hacer el gobierno, había sacado casi todo el software israelí del sistema, con lo cual ahora era posible desarrollar un SILAM sin necesidad de acudir a Israel. ¿Cómo? ¿Qué proponían exactamente? Bueno, lo primero, proponen un lanzador de pods intercambiable, es decir, exactamente el mismo sistema que tiene el Pulse, ¿vale? O sea que realmente lo han copiado, lo haría Escribano, pero evidentemente con un diseño, software y una propiedad intelectual controlado en España y en Europa. Un sistema de control de fuego propio, FCS propio, no el de Elbit, y una escalera de municiones, o sea, 3 tipos de municiones,
que se irían adquiriendo en 3 fases. Entonces, en la primera fase tendríamos lo que hacían los Acular, es decir, la munición de cohetes guiados de 122 milímetros con un alcance entre 40 y 70 kilómetros, guiado por navegación GNSS más inercial y con un error probable circular de unos 10 metros aproximadamente, ¿vale? Esto es lo más básico, es lo que te permite volver a tener una artillería de cohetes funcional, es recuperar lo que teníamos con los Teruel, ¿vale? Esto, según ellos mismos, se podría tener entre 2028 y 2030, es decir, dentro de 2 añitos aproximadamente, entre 2 y 4 años, ¿vale? En una segunda fase es cuando se integraría el efector de 150 kilómetros, el calibre 306 milímetros con guiado terminal. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otro animal, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de ya, como digo yo siempre, comer en la mesa de los mayores. Aquí estamos hablando que se necesita un motor de cohete de alto impulso y un buscador infrarrojo o láser para esa fase terminal. Por tanto, y nada de eso está en España ni se le espera. Por tanto, aquí hay que esperar un poquito más. Aquí se habla de 2032 a 2035 incluso, ¿vale? Y en una tercera fase, la última, ya vendría el misil táctico, el de 250 a 300 kilómetros de alcance, con guiado activo. Y aquí ya no hablamos de un cohete convencional, estamos hablando de un misil de precisión que competiría, por ejemplo, con el PRSM estadounidense, el Precise System Missile, o el CTM 290 surcoreano. Plazo que se dan para esto, 2036-2040, ¿no? Aquí si nos vamos al mítico plazo que mi amigo Fer, que estará viendo el vídeo, siempre se da, 2040, ¿vale? Pero con una salvedad que no vamos a ver en este vídeo, sino que la vamos a ver en el segundo vídeo, a las 8 de la tarde, ¿vale? Bueno, pues Rheinmetall aquí es bastante explícito en su comunicado. El programa va a permitir la adquisición independiente de experiencia nacional en el diseño, desarrollo y fabricación de cohetes guiados. Esto va a garantizar, el control soberano de un conocimiento que es crítico, que es el desarrollo de este tipo de efectores. Dicho de otra forma, España adquiere la capacidad de aprender, o digamos, quiere aprender más bien a hacer estos cohetes. No solamente comprarlos, sino también a hacerlos. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Sobre qué camión va a ir todo esto? Pero antes de responder eso, quiero que veáis la promo de Surfeo AI, la aplicación que esta semana estaba promocionando a tope en el canal, porque es la empresa de un buen amigo mío y porque de verdad creo que después de ver cómo funciona, si tienes un negocio de cualquier índole, puede ser extremadamente interesante. Te dejo el link en la descripción, lo primero que vas a ver es el link con un descuentazo solo por ser seguidor de este canal y te dejo con la promoción para que entiendas mejor cuál es esta aplicación. Después continuamos. Hasta ahora. Y antes de contaros cómo España está moviendo ficha con este tema, dejadme presentaros al que es oficialmente la primera promoción, primera colaboración, no sé cómo llamarlo, que hacemos en este canal. Se trata de Surfeo AI. ¿Y qué es Surfeo AI? Bueno, no voy a mentiros. Esta empresa la ha creado un buen amigo mío de aquí, de Granada, y básicamente lo que hace es aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial para potenciar tu negocio al máximo. No sé si quienes me estás viendo a través de la pantalla tienes una empresa o trabajas en una empresa o tienes algún tipo de negocio familiar o de cualquier índole, puede ser restaurante, puede ser lo que sea. Esta herramienta sin ningún tipo de duda te va a ayudar muchísimo. Lo que hace es, como podéis ver aquí en pantalla, básicamente determina cuál es tu grado de visibilidad en las IAs más recurrentemente utilizadas por los usuarios. Aquí vemos que, por ejemplo, tienen la IA de Google, Gemini, la IA de Anthropic, Cloud, el ChatGPT, el conocido ChatGPT, y la IA de Perplexity. Cada una de ellas es usada por millones de usuarios todos los días que hacen millones de búsquedas en ellas para informarse de cosas tan triviales como pudiera ser: dame los 5 mejores restaurantes en la ciudad de Madrid, dame los 5 mejores restaurantes en la ciudad de Granada,
dime los mejores abogados o los mejores dentistas o los mejores clínicas de cualquier otro tipo de negocio o modelo de negocio que os podáis imaginar, y la IA lanza una recomendación. Bien, pues esta aplicación lo que hace es demostrarte o mostrarte cuánto de visible es en realidad tu negocio. Y aquí he hecho una pequeña muestra, un ejemplo, porque tienen una, como podéis comprobar aquí, tienen la posibilidad de utilizarla gratuitamente para una pequeña prueba. Y aquí yo he utilizado otro negocio de otro amigo mío para comprobar su visibilidad. Aquí vemos que es un 60% visible, vemos que tiene un 20% de visibilidad directa, es decir, presencia de marca en respuesta directa sin búsqueda web, o sea, que la IA directamente responde con el nombre del negocio de mi amigo. Visibilidad web 80%, es decir, si cuando el modelo, sea Claude, ChatGPT o Gemini, buscan en internet, encuentran el negocio de mi amigo. Un 80% de visibilidad en web, un 65,5% en el rastreo o interpretación de la web de mi amigo en los motores y modelos de búsqueda de inteligencia artificial, y un 50% en comparación con otros competidores de mi amigo. Aquí te va diciendo un poquito recomendaciones, por ejemplo, haz más explícita tu oferta local en Home, Servicios y FAQ. Te dice quién es tu principal competidor. En esta muestra tú y el restaurante El Cordero estáis muy cerca, 20% frente a 20%. Y aquí te explica 9 puntos realistas de Geoscore a 60 días para ejecutarlos, para mejorar tu visibilidad en inteligencia artificial. Te aparece una competición directa de tu negocio y te explica cómo, teniendo ya una base competitiva, tu prioridad es consolidar y ampliar esa base en los canales más débiles. Esto es solo un ejemplo de lo que esta herramienta Surfeo AI puede hacer por ti. De momento es una herramienta web, pues de ejecutarla desde cualquier navegador, puedes hacerlo desde el móvil, desde un tablet, desde el ordenador sin ningún problema. Y para todos los que estéis viendo este vídeo, tenéis un enlace en la descripción, es el primer enlace que vais a ver, y si lo pincháis, un enlace que si lo pincháis os llevará directamente a un plan gratuito sin aportar ninguna tarjeta de crédito ni nada, no tenéis que hacer nada, simplemente un plan gratuito de prueba. Y si queréis un plan de pago, es decir, si queréis subir a un plan Pro superior, podéis tener un 10% de descuento en el plan Starter, que es el más básico de todos, que son aproximadamente unos 35,10 euros al mes, en vez de los 39 euros que sería el precio estándar, y un 25% de descuento en el plan superior Growth, que es 74 euros con 25, en lugar de los 99 euros que vale normalmente. Con esto vais a tener acceso a todas las funcionalidades máximas de esta herramienta y os puedo asegurar que os va a ayudar a mejorar muchísimo la visibilidad de vuestro negocio, porque al final, si la IA no os recomienda, es como si no existierais. La IA es hoy en día lo que en tiempos pretéritos fue el buscador de Google. Y ahora sí que sí, continuamos con el análisis. Bueno, vamos a hablar ahora de la plataforma. Aquí tenéis el vídeo que os va a mostrar un poquito la plataforma. Esto que estáis viendo son los camiones HX3 y va a ser seguramente la columna vertebral de nuestros camiones militares en los próximos años. El contrato de más de 3.000 camiones militares que ha solicitado España, la probabilidad de que se lo lleve Rheinmetall con MAN Militari, que serían los HX3, bueno, la familia HX en general, es más que probable. De hecho, se rumoreaba que iba a ser el ATP sobre ruedas, aunque ya no lo tengo tan claro, ya no sé si va a ser el surcoreano, tendría también sentido, la verdad, pero bueno, o incluso el Caesar, ¿vale? El famoso acuerdo estratégico con Francia, que por ahí parece ser que Nexter está muy pesado con el Caesar, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en cualquier caso, los camiones van a venir, y es una de las piezas más importantes del puzzle, una pieza que, bueno, no es que sea muy glamurosa, pero que es importante. Bueno, ya ha saltado el vídeo del chusmo, pero bueno, esto lo vais a ir viendo en bucle los vídeos de los distintos sistemas y del camión, pues para que os familiaricéis también con los sistemas que pueden venir también sobre la mesa.
Este que estamos viendo aquí perfectamente podría haber sido si el Silan, si Escribano no hubiera sacado todo el software israelí del Silan antes de cancelar el contrato, ¿eh? Este perfectamente podría haber sido. Bueno, ¿por qué un lanzacohetes de cohetes de 300 kilómetros necesita ir sobre algo? Bueno, pues evidentemente porque tendrás que tener una plataforma para que disparar, ¿no? Empezamos de nuevo. Es una pieza que no tiene mucho glamour, pero que es fundamental, porque un lanzacohetes de 300 kilómetros, de cohetes de 300 kilómetros, necesita ir sobre algo. Necesita un chasis que aguante el peso de esos pods de lanzamiento, que tenga suspensión activa para nivelar el lanzador con precisión, ¿vale? Pensad que si yo voy con el camión y el camión tiene una suspensión de mierda, perdóname la expresión, y tengo calibrados los pods de lanzamiento, se me pueden descalibrar. Estas cosas pueden ocurrir, ¿vale? Un camión que pueda moverse por terrenos sin asfaltar a 80 o 90 km por hora, que sea capaz de cubrir 700 km de distancia, o sea que no vale cualquier camión. Pensad también que los sistemas de navegación inercial, todo este tipo de cositas requieren de unos sistemas de calibración muy sensibles a las vibraciones y al movimiento. Todo eso lo tiene que absorber el bastidor del camión, o sea que no puede ser un camión cualquiera, en resumen, que no quiero aburriros tampoco con detalles muy técnicos. Bien, en la fase original del Pulse, ¿vale? El candidato, en teoría, era el Iveco 8x8, ¿vale? El Iveco 8x8 de Iveco Defense Vehicles, IDV, se buscó por comunalidad con el Dragón, con el VCR Dragón 8x8, ¿vale? Pero bueno, en marzo de 2026, como sabéis, es decir, el pasado mes de marzo, ocurrió algo que ha cambiado las reglas del juego industrial. Indra y Rheinmetall llegaron a un acuerdo estratégico, un MOU, para crear una empresa conjunta en España, una joint venture, ¿vale? Y una de las primeras misiones de esa joint venture va a ser competir por un contrato de hasta 3.000 camiones militares para el ejército español. Y el CEO de Rheinmetall en este sentido fue bastante claro. Estamos hablando, abro comillas, ¿vale? Estamos hablando de varios miles de millones de euros. Cierro comillas. Uno de los contratos más gordos que ha tenido Rheinmetall en Europa. ¿Cuál es el camión? Bueno, el camión en cuestión es este que estáis viendo aquí. El HX3, una familia de vehículos pesados que viene en versiones 6x6, 8x8 e incluso 10x10. Cuentan con cabinas blindadas, tienen una arquitectura completamente digital. Está diseñado para integrar sistemas de armas normalmente pesados, de armas pesadas, ¿vale? No son camiones sin más de transporte o logístico. Y aquí viene lo interesante. Si el ejército español va a adquirir 3.000 camiones de estos, HX3, pues blanco y en botella, amigos. O sea, ¿para qué creéis que son los 3.000 camiones? ¿Para todo, para logística? ¿Para cargar tomates? No, evidentemente los 3.000 camiones van a ser para muchas cosas. ¿Para qué? Pues está sonando para logística y transporte, por supuesto, para tomates también, obviamente. Pero también está sonando para el futuro ATP sobre ruedas. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, ya os lo he mencionado antes, que es una de las opciones. También está sonando el HX3 para el Silan, que es otra de las opciones, ¿vale? O sea, todo esto tiene una lógica bastante aplastante, porque si comparto el mismo camión para transporte y logística, para el ATP sobre ruedas, para el Silan y para muchas otras propósitos, radar móvil, etcétera, pues estoy simplificando muchísimo. Mismos repuestos, mismos talleres, misma formación a los mecánicos y conductores. Eso es lo que se conoce como comunalidad logística. Y en un ejército que no es el de Estados Unidos en cuanto a tamaño, gigantesco, como puede ser el español, que es un ejército de tamaño medio, pues eso ahorra millones de euros y simplifica mucho las operaciones. Eso sí, hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado y no hay que confundir un camión logístico, el que decía de broma que cargaba tomates, con una plataforma de artillería. El Silan necesitaría una variante específica del HX3. No puede ser el HX3 convencional. Quizás un HX3 pesado con estabilizadores reforzados. Porque si al final unificas tanto las cosas que el lanzador dispara mal, pues entonces lo que te estás ahorrando por un lado lo estás perdiendo por el otro. La comunalidad de esta logística no te ha servido para nada. Pero bueno, el candidato principal, el que más papeletas tiene, señores, para ser
el camión sobre el que va a ir el Sealand es el HX3 que hemos visto en los vídeos aquí. Ese es el que más probabilidades tiene, ¿vale? Igual luego se quedan con el Iveco, pero yo creo que va a ser el HX3. Bien, vamos a juntar todas las piezas, ¿vale? Porque hemos dicho muchas cositas. Vamos ahora a juntar todas las piezas. Vamos a poner todo lo que sabemos en una sola foto, ¿vale? Para ver a qué se va a parecer el Sealand. En el directo de la semana pasada con Aitor y con Ruiman estuvimos hablando un poco de esto también, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo sería. ¿Os acordáis que hablamos de ese Sealand Frankenstein, no? Pues vamos a ver cómo sería ese Sealand Frankenstein. La plataforma va a ser, como he dicho, el HX3 8x8 seguramente de Rheinmetall, ¿vale? Esto lo tengo clarísimo, en su variante de artillería. Seguramente una muy similar a la que monta el obús autopropulsado, ¿vale? Porque al final, pues bueno, más o menos hacen falta las mismas cosas. Quizá para la artillería de cohetes hay que dar un giro de tuerca más, pero más o menos hacen falta las mismas cosas. El peso que va a tener el chiquillo. Bueno, el chiquillo va a pesar entre 32 y 35 toneladas, teniendo en cuenta lo que pesa el HX3 para obús autopropulsado sobre ruedas. Velocidad máxima 90 km/h en carretera y aproximadamente con un tanque de diésel pues puede recorrer unos 700 kilómetros. Por cierto, este que estáis viendo aquí, que no lo he mencionado ninguna vez, en ningún momento, es el Astros de Avibras, ¿vale? Que luego hablaremos un poquito también de Avibras y del Astros, que es muy interesante también, ¿vale? Luego, lanzador. ¿Qué lanzador va a llevar? Bueno, el lanzador va a ser modular. Os voy a volver a poner los vídeos del Pulse para explicaros un poquito sobre el lanzador. El lanzador va a ser exactamente como este que estáis viendo en pantalla. Un lanzador altamente modular con capacidad de tener pods distintos, 2 pods simultáneos intercambiables. ¿Cómo va a hacerse? Bueno, como he dicho, Escribano se tiró durante bastante tiempo trabajando sobre esto para eliminar todo el software israelí. De camino que hacía eso, se llevó bastante know-how de cómo está construido el pod, el sistema de lanzamiento del Pulse, ¿vale? De este que estamos viendo aquí. Y es ese know-how acumulado durante esa integración del Pulse el que va a utilizar Escribano para construir el pod de lanzamiento. O sea, el pod de lanzamiento al 99% lo va a construir Escribano con Rheinmetall Expal, ¿vale? Los dos lo van a hacer conjuntamente y en teoría llevará esa modularidad que me he mencionado, es decir, que puede llevar pods intercambiables simultáneamente y la capacidad, ahí lo tenéis, mira cómo van cambiando los pods rápidamente, fijaros, el vehículo de suministro, y cambian los pods, son intercambiables de forma muy rápida, ¿vale? La recarga mecánica de los cohetes se haría en menos de 15 minutos. Estos son los tiempos que se manejan en el Pulse. Sistema de control de fuego, el FCS. Este va a ser 100% nacional. Va a estar desarrollado por Indra, 100%, ¿vale? Integrado con el sistema que ya tenemos, el sistema Talos, del sistema de fuego de artillero, y con el Battle Management System, con el BMS del ejército, ¿vale? Contará con el Link 16, aunque ya no sepa qué, pero bueno, contará con el Link 16 para integración de la OTAN, y pues nada, sistema de control bastante claro que va a ser nacional, ese sí que es verdad que hay menos problemas, ¿vale? Vamos a ver cómo gestiona el tema de la IP de Elbit con el lanzador, me da miedo eso, a ver Escribano lo que hace, porque como sea pegatina y a correr, como dicen en la comunidad belicosera en Twitter, como sea pegatina de Escribano y a correr, podemos tener un problema con Elbit, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Radar de contrabatería, Ralofi, también se ha conocido como Ralofi. Pues esto va a ser, por supuesto, de Indra. De hecho, fue adjudicado en diciembre de 2025 para el propio Sealand, ¿vale? Se trata de un radar AESA de nitruro de galio, definido por software, que detecta disparos enemigos y calcula el punto de origen para contrabatería, enviando las coordenadas al lanzador, y el Sealand responde o es capaz de responder en teoría en menos de 60 segundos. Ese es un ciclo de contrabatería completo, ¿vale? No es si estáis preguntando si es mejor o peor, no es ni mejor y peor que lo que hay más o menos en el mercado, ¿vale? Es, digamos, yo diría que un estándar, es lo que actualmente hay, ¿vale? No es ni superior ni inferior. Y el tema de las municiones, esto probablemente es lo más delicado, porque mirad, hasta ahora el tema del lanzador puede ser delicado por temas de IP. El tema de... Pero ya está. Por todo lo demás, el radar contra batería ya estaba, Indra, el sistema de control de fuego, Indra,
en la plataforma ahora con el contrato este con Rheinmetall HX3. O sea, las cosas están más o menos claras. Pero los efectores tenemos un problema, ¿vale? Y por eso se ha abordado en 3 fases distintas. El cohete de 40 a 70 kilómetros, como hemos dicho, 2028-2030, el de 150 kilómetros, 2032-2035, y el táctico de 300 kilómetros, 2036-2040. Sobre esta tercera fase, sobre la del misil táctico, hay muchas preguntas que vamos a responder a las 8 de la tarde en la segunda parte del vídeo. Porque la gran pregunta que queda en el aire, creo yo, es básicamente: ¿es realista que España desarrolle todo esto sola? ¿Vale? ¿O necesita buscar atajos? Y si los busca, ¿dónde? Porque hay una oportunidad, como ya sabéis, que se acaba de abrir. Avibra está en concurso de acreedores, podríamos decir, en quiebra, y se puede abrir una ventana de oportunidad para que Indra pueda lanzar una OPA o adquirir a Avibras, ¿vale? Con la adquisición de Avibras vendría todo el know-how de cohetes de corto, de medio y de largo alcance. Por tanto, dejaríamos de tener el problema de qué hacer con los efectores, porque podríamos utilizar las variantes que utilizaba el Astros de Avibra, ¿vale? Y adaptarla a nuestro sistema. Pero bueno, no solo de Avibras y de brasileiras vive el hombre. También hay una opción por ahí muy interesante, el Chunmoo surcoreano, sobre todo ahora que tenemos ese interesante acuerdo con Hanwha por el K9 Thunder. Por tanto, aquí hay una sinergia interesante que se abre, que simplificaría también muchísimo la logística. Pero bueno, todo eso lo vamos a analizar, si os parece, en la segunda parte del vídeo a las 8 de la tarde. Así que si has llegado hasta aquí, coméntame o déjame en comentarios qué opinas de todo lo que te he ido contando, qué opinas de mi Sealand Frankenstein, que es el que yo creo que tiene más papeletas de salir adelante, qué propondrías tú diferente para el Sealand, y sobre todo, dale un pedazo de like si te ha gustado, suscríbete si no estás, activa la campanita y no te pierdas la segunda parte, que vamos a analizar muchas cosas muy interesantes a partir de las 8 de la tarde. Nos vemos.